¿Ya? Listo, entonces vamos a partir, chiquillos. En pos del tiempo vamos a partir. Entonces vamos a partir con esta pequeña presentación que yo les hice. Aquí está. Déjenme ponerla en formato de presentación, ahí está. Listo. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy día? Vamos a revisar la NIF 40, propiedades de inversión, y la NIF 5, activos no corrientes, pero mantenidos para la venta, y las operaciones discontinuadas. Así se llama esta norma NIF, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero mostrarles es esto, que es súper, aquí está la relación de todas las normas. Entonces, por favor, concéntrense acá para que me entiendan. Miren, yo tengo un edificio y un terreno. Entonces, ¿cómo sé qué normas voy a aplicar a este edificio y a este terreno? Entonces, voy a hacer el siguiente análisis. Digo, a ver, este edificio y este terreno, ¿yo lo tengo para venderlo? ¿Forma parte de mis operaciones, de mi giro del negocio? Si la respuesta es sí, entonces yo voy a aplicar NIC 2, ¿no es cierto? Inventario. Entonces sería el caso de una inmobiliaria, ¿verdad? Pero si yo este edificio, este terreno, lo tengo para uso en la fabricación, comercialización o en mis procesos administrativos, yo digo, entonces esto es una propiedad de inversión, o sea, una propiedad, planta y equipo. Y voy a aplicar NIC 16, porque estoy haciendo uso de él. Si este edificio y este terreno lo tengo bajo el concepto de un arrendamiento operativo, entonces es una NIC 40, es una propiedad de inversión, y esa es la norma que tengo que aplicar. Pero si este edificio y este terreno yo tengo un contrato o un acuerdo para vender, yo voy a aplicar la NIF 5, y aquí va a ser un activo corriente. Era un activo no corriente que va a pasar a ser un activo corriente. Esas son, se fijan que el mismo bien puede tener cualquiera de estas 4 aplicaciones de norma dependiendo del fin que tenga. Por eso es que las normas se relacionan y por eso es que hay que verlas todas en su conjunto para poder entender. Cuando hablamos aquí de arrendamiento operativo, existen 2 tipos de arrendamiento. El arrendamiento operativo o el arrendamiento financiero. Y aquí es donde aplica también la norma, la NIF 16, porque la NIF 16 elimina para el arrendatario el concepto de arrendamiento operativo y deja solamente arrendamiento financiero. Ustedes me van a decir, ya, pero ¿cuál es la diferencia entre un arrendamiento operativo y un arrendamiento financiero? La diferencia es el traspaso de los riesgos del activo subyacente. Ya, chino mandarín me está hablando la profe. ¿Qué es lo que significa eso? Los riesgos del activo subyacente quiere decir que este edificio, este terreno, tienen riesgo. Incendio, terremoto, el que a ustedes se le ocurra, riesgo. Cuando hay un riesgo operativo, quiere decir que esos riesgos quedan en el arrendador. El arrendador es el que, en caso de que haya un incendio, qué sé yo, él asume los riesgos. Pero cuando estamos hablando de un arrendamiento financiero, que es lo que nos aplica en esta NIF 16, el arrendatario es el que asume esos riesgos. Por lo tanto, esa NIF 16, ¿qué es lo que dice? Como usted, arrendatario, va a asumir estos riesgos, tiene un arrendamiento financiero. Y por lo tanto, no solamente usted va a poder considerar o contabilizar el gasto como arriendo, gasto de arriendo, usted va a poder reconocer un bien de uso, porque usted tiene el control del bien. Por lo tanto, va a tener un activo, no solamente un gasto, va a tener un activo que se va a llamar bien de uso y va a tener un compromiso de pago que va a ser un pasivo. Y entonces cuando usted pague el arriendo, en vez de reconocer el gasto de arriendo, usted lo que va a hacer va a disminuir ese pasivo, va a reconocer los intereses que está pagando y lo va a llevar contra el banco. Eso se los voy a mostrar porque lo puse el asiento para que ustedes lo puedan ver. Pero esa es la diferencia entre arrendamiento operativo y financiero. Y es lo que introduce esta norma, la NIF 16, que está vigente del 2019, que es nuevita, que elimina para el arrendatario el concepto de arrendamiento operativo. O sea, siempre
el que está arrendando, el arrendatario del bien, asume estos riesgos y por lo tanto puede reconocer un activo y no solamente el gasto. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Profesora, ¿Sí, Bárbara? dijo que el arrendamiento financiero era donde el arrendatario asume el riesgo y que se podía reconocer un activo llamado bien de uso, Sí, con un compromiso de pago de un pasivo, pero sí. el, el arrendamiento operativo, ¿cómo era? El arrendamiento operativo solamente está vigente para el arrendador. El arrendador todavía existe el concepto de arrendamiento operativo, en donde no hay un traspaso de los riesgos. O sea, el arrendador puede tener, ¿no es cierto?, estas dos contabilizaciones, si hace un arrendamiento operativo financiero. Él puede discernir de eso, lo puede contabilizar de cualquiera de las dos maneras, pero el arrendatario siempre va a ser arrendamiento financiero, siempre, aplicando la NIF 16. ¿Sí? ¿Ahí, Bárbara? Sí, profe. Ya. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tengo un edificio y un terreno. ¿Cómo sé qué norma le aplico? Va a depender del uso que le dé. Si lo estoy usando en mis procesos productivos, entonces para mí una PPE, una propiedad, planta y equipo. Si es parte de mi giro, yo me dedico a esto, a vender este tipo de bienes, entonces es una existencia, una NIC 2. Si yo lo tengo en arrendamiento, entonces va a ser una propiedad de inversión. Pero si yo sé que en el corto plazo, y aquí se define corto plazo como un año, voy a vender y tengo un contrato, tengo un acuerdo, entonces ya deja de ser una PPE y va a pasar a ser un activo mantenido para la venta y voy a aplicar la NIF 5. Eso es lo que me dice este cuadrito, ¿ya? Profe, no entendí. Espera. ¿Qué no entendió? ¿Puedes retroceder? Pero, ¿qué tiene que, cuál es la diferencia entre mantener para inventario para la venta y el ANIF 5? Ya, lo que pasa es que esto nace, es tu parte de tu giro, de tu actividad comercial. Aplicas la NIF 2. Pero acá, en la NIF 5, es un activo que tú tenías como una PPE y decides y llegas a un acuerdo y dices, esto lo voy a vender. Pero ese acuerdo, esa venta se produce en un periodo corto, en un corto plazo, en un periodo que es menor a un año. Pero tú la tenías acá, porque tú la explotabas, tú la estabas usando. Y de aquí pasa acá, porque es un activo no corriente, mantenido para la venta. ¿Y cuál es un activo no corriente? Las PP, pues, son no corrientes porque son de largo plazo, ¿verdad? Y lo tienes y cambia la condición normal a venta, a que lo vas a vender. Y ahí tú aplicas la NIF 5. Pero eso, por ejemplo, está relacionado con la depreciación igual. Por supuesto que está relacionado con la depreciación, porque aquí, cuando tú tenías NIC 16, propiedades, planta y equipos, tú estabas aplicando depreciación y estabas aplicando deterioro. Bueno, me voy a adelantar un poco, pero lo vamos a ver en detalle. Pero cuando aplicas la NIF 5, tú detienes la depreciación y detienes el deterioro. Y haces el Profesora, récord. ¿Sí? Déjame terminar la idea, Bárbara. Entonces tú detienes la depreciación y detienes el deterioro y cambias este activo de propiedad, planta y equipo a ser un activo mantenido para la venta. ¿Se entiende ahí? Ya, sí, ahora sí, gracias. Ya. Dime, Bárbara. por ejemplo, en la NIC 2 de inventario es cuando, por ejemplo, hay una inmobiliaria, Claro, ¿cierto? claro, porque es Ahí tu sería giro. inventario. Claro, eso es lo que Y tú el te otro, el de dedicas. NIF 5, sería así como por un acuerdo de una vez, ¿no? La persona no está acostumbrada a vender terrenos y cosas así. Exacto, pero ese acuerdo es un plazo menor a un año, en un corto plazo. Tú tenías este Ah, ya. activo, lo estabas usando, pero dices, ¿sabes qué? Ahora no, pues yo lo voy a vender. Entonces vas a cambiarlo y tienes que cambiar la condición del activo y lo dejas como mantenido para la venta. ¿Ya? Vamos revisando para que podamos entender. Vamos a partir con las propiedades de inversión.
con la NIC 40. Entonces dice, ¿qué es lo que es una propiedad de inversión? Un edificio o un terreno, o parte de un edificio, o ambos, que está mantenido por el dueño o por el arrendatario como un activo por derecho de uso para obtener rentas o apreciación del capital, o con ambos fines. Entonces, aquí el concepto es que yo tengo este terreno, tengo este edificio, pero yo lo que voy a hacer es obtener un beneficio económico de la explotación de ello. Yo lo voy a arrendar, pero voy a obtener una apreciación del capital o voy a obtener una renta, voy a obtener un ingreso. Entonces, es una propiedad de inversión, este tipo de activos por los cuales yo obtengo un beneficio, pero no va a ser propiedad de inversión cuando yo este mismo bien lo uso en la producción o suministro de bienes o servicios para fin administrativo, porque ahí sería una PPE. Tampoco va a ser una propiedad de inversión cuando su venta, cuando se realice la venta como en el curso normal o en el curso ordinario de las operaciones, porque ahí estaríamos hablando de una NIC 2, ¿verdad? De una existencia. Entonces, la propiedad de inversión es un edificio, un terreno, qué sé yo, por el cual yo voy a obtener un capital, voy a obtener un beneficio, pero no lo estoy usando en mis procesos productivos, ni tampoco forma parte de mi actividad normal, de mi giro comercial, porque ahí sería, si es parte de mi giro, sería una aplicación, sería una existencia y aplico la NIC 2, y si lo estoy usando en la producción, en la fabricación, en la administración, va a ser una propiedad planta y equipo. ¿Se entiende? El párrafo 8 de la NIC 40 nos dice cuáles son algunos ejemplos de propiedades de inversión y el párrafo 9 también nos dice cuáles no serían propiedades de inversión. Yo les recomiendo que lean esos párrafos, por lo menos esos párrafos léanlos. Entonces dice, son propiedades de inversión, un terreno que se tiene para obtener apreciación del capital a largo plazo y no para venderse en el corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades de negocio. Es también una propiedad de inversión, un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado. Se considera que este terreno se mantiene para obtener una apreciación de capital. Entonces aquí también en este caso, un terreno para un uso futuro no determinado, ¿qué es lo que va pasando? Va aumentando la plusvalía de ese terreno, ¿verdad? Por lo tanto, ahí también se define como una propiedad de inversión. Profesora, ¿y qué quiere decir apreciación del capital? Que aumente la plusvalía, que aumente el valor. Tú tienes un terreno, lo compraste en 20 millones y va aumentando el valor, ¿no es cierto?, del terreno, 20, 21, 25, 30, se aprecia el capital, aumenta. Después dice, un edificio que sea propiedad de la entidad o un activo por derecho de uso relacionado con un edificio mantenido por la entidad y que esté alquilado a través de uno o más arrendamientos operativos, que es como el ejemplo que vimos recién. En ese caso también estamos hablando de una propiedad de inversión. Un edificio que esté desocupado y se tiene para ser arrendado a través de uno o más arrendamientos operativos. Independiente que esté o no esté ocupado, también va a ser una propiedad de inversión. Los inmuebles que estén siendo construidos o mejorados para uso futuro como propiedades de inversión, también los vamos a reconocer como propiedades de inversión. O sea, yo tengo claro cuál es el objeto cuando lo estoy construyendo. Por lo tanto, voy a ponerlos como una propiedad de inversión y voy a clasificarlo y voy a contabilizarlo siguiendo, ¿no es cierto?, las normas que me dice la NIC 40. ¿Ya? Aquí están, sí. Dígame. No entiendo la diferencia entre propiedad, planta y equipo y esta propiedad de inversión, porque las propiedades, planta y equipo también se pueden, bueno, hablando de propiedades, también se pueden revaluar y también se puede apreciar un aumento de su valor. Claro, claro que sí. La diferencia es que la propiedad, planta y equipos tú la usas en tus procesos productivos. Procesos productivos, procesos administrativos, qué sé yo, la usas. Pero la propiedad de inversión tú no la usas en tus procesos productivos. Tú la tienes porque la vas a arrendar y vas a percibir un ingreso por ese arriendo.
¿Me entiendes? Ya, como algo externo al giro principal. Exacto, exacto. Ya, pero o sea que solamente cuando una empresa tiene un giro como ya establecido y tiene una propiedad aparte, porque si no, si no fuera parte del giro, sería como para inventario, se aplicaría la NIC 2. ¿Cómo no te entendí? Es que si es parte del giro, si es parte del giro sería NIC 2. Si tú eres una inmobiliaria, Sí. ¿Ya? Utilizas unas oficinas. Ahí tienes todo tu sala de venta, tienes tu área de marketing, tu área contable, tu área administrativa. Tu giro es ser inmobiliaria. ¿Qué sería esa instalación? ¿Sería una existencia? ¿Sería una propiedad de inversión? ¿O sería una propiedad planta y equipo? La existencia. No, tú estás usando esa instalación porque tú ahí tienes tu área contable, tu área administrativa, tu área de marketing, la estás usando. Ah, ya. Ahí No está... sería la propiedad de inversión. Perdón, sería la propiedad planta y equipo. Ya. La propiedad planta y equipo porque la estás usando, tú la usas en tu proceso productivo, administrativo, qué sé yo. Pero además tienes otras instalaciones que tu giro es venderla, porque tu giro es una inmobiliaria. Entonces, todas esas otras van a ser existencia, es parte de tu giro. A eso te dedicas, a vender, ¿no es cierto?, este tipo de instalaciones. Y ahí tú vas a aplicar la NIC 2. Si yo tengo esta misma propiedad que usaba en mi proceso administrativo, marketing, comercial, y yo digo que en un periodo inferior a un año, yo voy a dejar de usar esa propiedad, ¿no es cierto?, esa instalación para mi desarrollo administrativo, comercial, y la voy a vender, yo voy a aplicar NIF 5. Y voy a decir, entonces cambio y este activo, que era una PPE, ahora va a pasar a ser un activo mantenido para la venta. Si esta misma propiedad, ¿no es cierto?, que yo estaba utilizando, dejo de usarla para mis actividades productivas y hago un contrato de arriendo por el cual voy a percibir, ¿no es cierto?, ciertos ingresos, yo estoy viendo ahí una propiedad de inversión y por lo tanto voy a aplicar la NIC 40, propiedad de inversión. El mismo activo, es como el ejemplo que vimos al principio, el cuadrito. ¿Me entiendes? Ya, y me queda la duda, ya, si una empresa vende inmobiliario, o sea, vende inmobiliario, ya, o sea, Sí, sí, viene raíces, ya, pero también mantiene para arrendar ciertas propiedades, pero también entonces tendría como dos giros. No, No su giro va a aplica esta ser, norma. no, su giro va a ser la venta. Ese es su giro. Ese es por el cual se Ya, constituyó y se creó. Sí. pero también tiene el ánimo de vender, o sea, de arrendar estas propiedades. Claro. ¿No aplicaría esta norma? Sí, claro que aplicaría. Sí, se aplicaría, porque el giro, el primer giro que tú me estás diciendo, es una inmobiliaria. ¿Cuál es su giro? Vender, pues. Ellos construyen, venden. ¿No es cierto? Entonces, como es parte del giro, es parte de sus existencias y yo aplico la NIC 2, existencia. Pero resulta que también, está muy mala, no sé, está muy mala las ventas. Y ahora lo que va a hacer es que va a arrendar estos bienes. Los va a arrendar. A quien sea, independiente que después los suba, arrienden, qué sé yo, los va a arrendar. Entonces va a tener por una parte propiedades que vendió, que es parte de su existencia, y ahí va a aplicar la NIC 2, y va a tener estas otras propiedades que las va a arrendar. Y esas otras va a aplicar la NIC 40, porque van a ser propiedades de inversión. ¿Me entiendes? No, bueno. Es que tienes que leer la norma o hacer más ejercicio para que lo vamos entendiendo. Déjame ir avanzando, a lo mejor en la medida que avancemos lo van a entender un poco más.
Ya, profe. Entonces, en el párrafo 8, que yo les recomiendo que lean, y el párrafo 9, sale lo que son ejemplos de propiedades de inversión y lo que no serían propiedades de inversión. Y aquí yo les muestro lo que sí es propiedad de inversión. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que también hay situaciones particulares de las propiedades de inversión, como esta que se señala aquí. ¿Qué pasa si yo tengo una propiedad que se compone de una parte que se tiene para ganar renta o apreciación del capital y otra parte que se utiliza en la producción o suministro de bienes o servicios? Un mismo bien. Y yo tengo una parte que arriendo y una parte que la exploto. ¿Por qué? Porque ahí tengo mis instalaciones, ¿no es cierto? Y tengo mis procesos productivos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué norma aplico? ¿Aplico NIC 16 o aplico NIC 40? ¿Qué nos dice la norma? Dice que si no se puede separar, va a ser una propiedad de inversión. Siempre y cuando la parte que se utilice para propiedades, planta y equipo, ¿no es cierto?, para la producción o suministro de bienes o servicios para fines administrativos sea insignificante. Entonces, si yo tengo en un mismo edificio las dos situaciones, voy a tener que revisar cuál es la proporción que tiene el uso, ¿no es cierto?, que yo le doy como una PPE respecto del total. Si es insignificante, yo voy a llevar todo como una propiedad de inversión. Pero siempre lo que debo hacer primero es tratar de separarlo. Por eso es que dice, si no se puede separar, pero si se puede separar, voy a llevar el mismo edificio, una parte como propiedad de inversión y otra parte como propiedad, planta y equipo. Pero si no lo puedo separar y este monto o esta proporción, ¿no es cierto?, que yo estoy usando de todo este edificio como propiedad, planta y equipo es insignificante, todo entonces lo voy a llevar como propiedad de inversión. Esas son ¿Y situaciones si fuera al particulares. revés? Y si fuera al revés, si yo puedo identificar, es que lo primero que tienes que hacer, Ámbar, es identificar. ¿Lo puedes separar? Si la respuesta es no puedo separarlo, ya. Y la propiedad de inversión no es insignificante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar todo como una propiedad planta y equipo. No puedo separar la parte que yo utilizo de toda la instalación respecto de lo que arriendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y esta proporción no es insignificante. O sea, el 60%, supongamos, de toda la propiedad es la que yo estoy explotando, ¿no es cierto?, que estoy usando, y el otro 40% es el que arriendo. Ahí no es insignificante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No lo puedo llevar todo como propiedad de inversión, porque me dice que tiene que ser insignificante el uso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a llevar todo como una propiedad, planta y equipo. Voy a aplicar para todo una NIC 16. ¿Me entiendes? Ya. Esa es la primera situación, pero siempre lo primero es tratar de hacer esta división. Si no logro hacer la división, veo qué tan significante es el sector, ¿no es cierto?, respecto del total de la instalación que yo estoy ocupando para mis actividades administrativas, productivas, comerciales. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Profe, súper chiquitito. ¿Sí? Entonces, si es que fuese, no sé, 40% PPE y 60% de propiedad de inversión, ahí uno tendría que adoptarlo como propiedad de inversión, porque 40%, claro, no supera el 50%, tiene la suficiente significancia como para que se considere de esa forma. Claro, se puede definir de esa manera, no obstante que eso siempre va a estar definido en la política de la empresa, ¿ya? Va a estar definido, pero aquí habla de significancia. Entonces, volvemos a un concepto que es súper sutil, y por eso que las normas llevan mucho del juicio profesional y de la interpretación. ¿Qué es significante? No te lo define, ¿verdad? No te lo está definiendo en ninguna parte. Uno tiene que tomar una postura y definirlo. ¿Me entiendes? Sí, sí, profe, queda en las políticas de la empresa. Claro. Dime. ¿No se podría, por ejemplo, para ese 40% aplicar lo de la propiedad, planta y equipo y el otro 60% la de inversión? Eso es lo ideal, claro. Lo ideal es esto, separar. Pero el tema aquí es si no se puede separar. Pero lo primero es separarlo.
y llevar el 40% como planta y equipo y el otro 60% como propiedades de inversión, o al revés, ya no me acuerdo los porcentajes como los dije. Pero lo ideal es eso, es lograr esta separación. Entonces así tú vas a tener por una parte el reconocimiento de tu propiedad, planta y equipo, la depreciación, el deterioro, qué sé yo, y por otra parte vas a tener categorizada la propiedad de inversión, que también se va a depreciar, también se va a reconocer el deterioro, pero vas a tener separadito y vas a aplicar las normas de manera correspondiente, cada una, ni 16 ni 40. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero ¿qué pasa? Pero la norma también se pone ante la situación de que no logres hacer esa separación. Entonces ahí habla de la significancia. ¿Ya? Después también hay otra situación particular. Por ejemplo, dice, cuando la entidad suministra servicios que sean complementarios a los ocupantes de una propiedad. Entonces dice, va a ser una propiedad de inversión si los servicios son un componente insignificante. Y nos da un ejemplo. Dice, podría ser la vigilancia y los servicios de mantenimiento que proporciona el dueño de un edificio a los arrendatarios que lo ocupan. Ahí, eso es un gasto insignificante en relación a todo el concepto de arrendamiento, ¿no es cierto?, de cada uno de los departamentos que componen un edificio. Entonces, en ese caso, como ese valor es insignificante, ese componente adicional que estamos entregando, yo voy a tratar todo como una propiedad de inversión. Pero si no es insignificante, si los servicios son significativos, y nos pone otro ejemplo, dice, si la entidad tiene y gestiona un hotel, los servicios proporcionados a los huéspedes son un componente significativo del contrato en su conjunto. Entonces, en ese caso, yo no puedo llevarla como una propiedad de inversión. No puedo. ¿Por qué? Porque esos montos son significativos. Solamente voy a poder considerar propiedad de inversión cuando esos servicios complementarios sean insignificantes. Entonces, también analiza esta otra situación particular. Entonces, tenemos dos situaciones. Profesora, ¿Sí? por ejemplo, el hotel entonces ya no pasaría a ser parte de la ANIC 40, de la propiedad de inversión. ¿Pero qué Exacto. pasaría a hacer ahí? ¿Planta y equipo? Dime tú, pues, ¿qué pasaría a hacer ahí? Sí, yo creo propiedad de planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, ¿ya? Entonces quiere decir que tú el hotel lo estás ocupando para el uso de tu área administrativa, de tu área de producción, de tu área comercial. ¿Ese es el fin del hotel? O sea, si uno lo ve como el hotel solo en su funcionamiento, esa es mi duda. Ya, pero por eso yo te estoy ayudando a resolver la duda. Mira, Porque pensemos. ahí tiene arrendamiento y también tiene su parte de administración. Ya, listo. Entonces, es Supongamos raro. que el hotel tiene 4 pisos, o 5, o 6, lo que tú quieras. Y tú destinas un piso, porque ahí vas a colocar todas tus instalaciones operativas. Un piso. Dice ya, el primer piso, o en el subterráneo, vamos a poner todo el área, ¿no es cierto?, de gestión administrativa, contable, financiera, comercial, todo. Listo. Esa parte, logras dividirla, la vas a llevar como una propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Ya. Y ¿Sí? lo demás sería ¿Y lo demás qué sería? propiedad de inversión. Lo demás es una propiedad de inversión si tú tienes, mira, tú tienes servicios complementarios que estás entregando, spa, gimnasio, casino, todo lo que se te ocurra como servicios complementarios que se entregan en un hotel. Ah, es mucho. Claro. Es significativo. Entonces Sí. aquí dice que no va a ser una propiedad de inversión si esos son significativos. Si son estos pocos, estos chicos como la vigilancia, servicios de mantenimiento, claro, sí es una propiedad de inversión. Pero si no lo son, no puedes considerarlo como una propiedad de inversión. Entonces, ¿cómo Claro. qué lo vas a considerar? ¿Qué norma vas a aplicar?
Esa es mi duda. Pero dime tú, si no va a ser, ya dijimos, no es NIC 40, no es NIC 16, porque tienes una parte del edificio, no estás ocupando todo el edificio, sí. ¿Para qué pusiste el hotel? Para ganar dinero, ¿no es cierto? Propiedad, planta y equipo, entonces. Propiedad, planta y equipo va a ser la parte que tú logres separar de ese edificio que tienes destinada para trabajar. ¿Solo esa parte? Claro, solo esa parte. Solo esa parte. ¿Lo demás sería entonces de inventario? Exacto. Porque es tu negocio. Ese es tu negocio. Tú pusiste el hotel para ganar lucas, ¿o no? Claro. Claro, tú tienes que ganar. Y ese es tu giro. Servicios de hotelería. Ya, pero resulta que yo tengo en el mismo hotel, para aprovechar, tengo un área, ¿no es cierto? O destino todo un piso que lo dejo de administración. Para administración. Listo. Esa parte la llevo como una propiedad de planta y equipo. Pero todo el resto no puedo llevarlo como una propiedad de inversión porque lo que yo incurro, claro, los gastos complementarios son muy altos. Porque este hotel tiene spa, tiene gimnasio, casino, lavandería, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya, profe, ahora entiendo. Esto es, entonces, es tu negocio, entonces esto es tu existencia. ¿Me entiendes? Sí, ahí me quedó más claro. Ya, entonces, por eso es que les digo que... Me estaba confundiendo. Sí, pero es que hay que hacer ese análisis. Y a eso es lo que los estoy invitando, a hacer esa reflexión. Como ya sabemos lo que es NIC 16, sabemos lo que es NIC 2, vamos viendo ahora esta NIC, ¿cachai? Pero entendiendo bien los conceptos para poder ante una situación así como decía Ámbar, que la profesora se puede poner complicada, pero entendiendo bien la situación, ustedes no debiesen complicarse, pero hay que tener claridad en el concepto, ¿ya? Por eso es que también les puse estas dos situaciones particulares que se pueden, o sea, que se dan, ¿verdad? Y que la norma es clara en definirlas de esta manera. Ahora, veamos cómo se reconoce el reconocimiento inicial de esta propiedad de inversión. Dice, las propiedades de inversión de las que es dueño se reconocen como activos cuando y solo cuando sea probable que los beneficios económicos futuros que están asociados con estas propiedades fluyan hacia la empresa. Esa es la primera condición. Pero además que el costo de estas propiedades pueda ser medido de manera fiable. Entonces son dos requisitos, que los beneficios económicos vuelvan a la empresa, pero que además el costo yo lo pueda medir de manera fiable. Ahora, ¿qué dice? Una propiedad de inversión que está mantenida por un arrendatario, es decir, el que paga, ¿no es cierto?, el gasto, el canon de arriendo, como un activo por derecho de uso, se reconocerá de acuerdo con la NIF 16. Perfecto, ahí no hay ningún problema. En la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Esto está en el párrafo 22 de la NIF 16. Entonces, aquí, hablando de la NIF 16, que es un poco lo que le adelantaba antes, cuando yo soy arrendatario y pago, ¿no es cierto?, mi canon de arriendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicar la NIF 16. ¿Y qué dice la NIC 16? Dice, usted que paga, ¿no es cierto?, este canon de arriendo, no considera aquí el gasto de arriendo. No, usted lo que tiene que hacer, tiene que considerar un derecho de uso. ¿Y por qué hay este cambio? Porque se define que no existe más el arrendamiento operativo, todo es financiero. Y al ser arrendamiento financiero, yo arrendatario, asumo los riesgos de la propiedad, del activo subyacente. ¿Profesora? Entonces, déjame terminar. Cuando yo asumo estos riesgos del activo subyacente, me permite la norma reconocer un activo, un derecho, y este activo se llama derecho de uso. ¿Contra qué? Contra las obligaciones que tengo. ¿Cuáles son las obligaciones? El pasivo corriente por arrendamiento y un pasivo no corriente por arrendamiento. ¿Qué voy a clasificar en el pasivo corriente por arrendamiento? Los pagos de capital que tengo que hacer, producto del arrendamiento, en los primeros 12 meses. Eso es corto plazo, ¿no es cierto? Por lo tanto es corriente. Y todo lo que exceda a esos 12 meses, yo lo voy a colocar como pasivo no corriente. Eso es lo que hace y se los quise poner el asiento,
para que entiendan un poco la NIF 16, aunque ustedes la van a ver más adelante. Bárbara parece que me habló y después Ámbar. Díganme. Esto pasaría en el caso de que, por ejemplo, una peluquería que arrienda el local donde atiende, ¿cierto? Aquí considera el gasto del arriendo como un derecho de uso, ¿no? Exacto, como derecho de uso. Ya. Ya nos va a poner, Ya. nos va a colocar, y mire, le conviene un montón a las empresas, porque antes solamente ellos consideraban el gasto, ¿verdad? Arriendo, gasto de arriendo a banco. Ahora no, la norma te dice, tú reconoces un derecho, un activo, que sería este derecho de uso. ¿Y qué beneficios tiene el reconocer un activo? Primero que te aumenta el patrimonio, ¿verdad? Porque el gasto te lo va a disminuir, pero aquí te aumenta el patrimonio. ¿Y por qué tienes que reconocer esto como activo? Porque tú tienes el control de ese bien. Tú te haces responsable. Si falla, si la misma peluquería, no sé, tienes un problema eléctrico, tienes un problema con el agua, se quema, no sé, lo que sea, ¿quién asume? Entonces, si es un contrato financiero, un contrato de arrendamiento financiero, que es lo que se define, tú estás asumiendo esos riesgos. Por lo tanto, tú tienes que representar el activo como un derecho de uso. Y por otro lado, el pasivo, que es tu obligación. ¿Ámbar? ¿Me iba a preguntar? Sí, el arriendo financiero, entonces, es este arriendo donde el arrendatario tiene todo el control, y se podría llamar también, o también se usa hoy en día, el derecho de llave, o no está relacionado. No, el derecho de llave no está relacionado, porque el derecho de llave es un intangible. El derecho de marca o el derecho de llave, que es cuando tú compras y te entregan todo el paquetito cerrado. El derecho de llave, o sea, ahí está el activo completo, lo que tú estás arrendando. Te entregan la llave en mano, con todo lo que está dentro. Y además tienes complementario la marca, si es que hay un nombre, ¿no es cierto?, que es reconocido, qué sé yo, además tienes ese derecho que tú estás adquiriendo. Esos son activos intangibles, eso es otra cosa. Y esto se lleva a activo, no a resultado. No, pues el derecho de uso es un activo, Y estos son los Pero pasivos. ¿para cuál empresa? La que dio Para el arrendamiento. arrendatario. Y El para arrendador es distinto, tiene otra contabilidad, Ya. ¿ya? Okay. Pero aquí los cambios que introduce la NIF 16 son solamente desde el punto de vista del arrendatario, no del arrendador. El arrendador lo va a seguir llevando su contabilidad, ¿no es cierto?, como lo llevaba antes. Ahora es el cambio para el arrendatario, porque el arrendatario antes decía gasto de arriendo a caja o a banco. Ahora no, ahora es decir derecho de uso, activo, a pasivo, corriente y pasivo no corriente. Eso es lo que introduce la NIF 16, ¿ya? Ustedes lo van a ver en cuenta superior, pero es para que más o menos se vayan familiarizando con el concepto, ¿ya? Porque además la norma, cuando lean la NIF 40, se van a dar cuenta que lo cita, entonces van a decir, pucha, ¿qué esta cuestión? Ya, aquí yo más o menos se los explico un poquito. Profesora, ¿Sí? pero mi duda, en el ejemplo que yo le di de una peluquería que arrendaba un local, ella también tiene su negocio, entonces ella tendría que poner lo que gasta en arriendo como un activo, o en este caso sigue tomándolo como un gasto nomás, No. y solamente el arrendatario es el que cambia este gasto a activo. No, Esa es mi ella. duda. Sí, no, sí, yo te entendí. Pensé que te había resuelto la duda. Es que ahí la peluquería sería como un arrendatario, ¿no? Es un O sea, arrendatario, arrendador. claro. No, pues sí. O sea, Tiene sí, que haber un arrendatario, dueño, disculpe. claro, tiene que haber un Claro. dueño de todos los locales. Supón que es una galería. Y esa galería tiene muchas peluquerías. Como, no sé, el Caracol Porteño, ¿no es cierto? Que tiene muchas peluquerías. El dueño de todo ese local, de toda esa instalación, es el arrendador. Y él va a llevar su contabilidad porque tiene los ingresos que va a percibir por cada uno de estos arriendos. ¿Qué NIC aplicaría ahí? Claro. La de propiedad de inversión. Exacto. Pero ¿qué pasa Claro. con los arrendatarios? Con la peluquería. Con la peluquería. Claro. La peluquería, ¿qué es lo que hacía antes de la NIC 16? Cuando aplicaba NIC 17, que era contrato de arriendo. Decía, yo tengo un arriendo. Dependía si era operativo o financiero. Si era operativo,
¿no es cierto? Que en donde no había traspaso de riesgo, gasto nomás. La mayoría eran operativos. Todos los meses pagar, entonces gasto de arriendo a banco, gasto de arriendo a banco. Pero ahora eso cambia con la NIC 16. Se elimina ese arriendo operativo y todos son financieros. En todos dice, oiga, usted realmente se le entrega este arriendo de este local y usted tiene el control. Usted es la persona que pinta la pared, ¿no es cierto? Pone un loguito. Usted es la persona que si hay una fuga, usted lo ve, etc. Se traspasan los riesgos de la propiedad. Como se traspasan esos riesgos, entonces le dicen, usted ahora coloque este arriendo, esta actividad, ¿no es cierto?, que usted está teniendo en este lugar, esta explotación, colóquela como un bien de uso, porque puede reconocerla como parte de su patrimonio como un activo, aumente su patrimonio, reconozca esta propiedad, ¿no es cierto?, esta instalación, este local que usted está arrendando, reconózcala como un activo y aumenta su patrimonio. Cuando usted paga, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir ese pasivo, porque usted tomó el activo y puso un pasivo que sabe que tiene que pagar una obligación. Cuando usted paga, va a disminuir ese pasivo, va a tener el gasto, igual va a haber un gasto, pero son el gasto de los intereses que van a generar este gasto de arriendo. Va a ir generando ciertos intereses. ¿Contra qué? Contra el banco o la caja, la forma de pago que tenga. ¿Me entiendes ahora? Sí, ese activo que va a un pasivo, después el pasivo igual va contra el gasto. Exacto, tú vas a tener, después cuando hagas el asiento... O sea, va contra caja o banco, como... Claro, cuando tú pagas, esto es lo primero que tú haces, reconoces todo, el activo, ¿no es cierto? Porque aquí hay un contrato, 3 años, listo. Entonces, también se hace trayendo a valor actual, se trae el valor completo. Y ese valor lo vas a dividir en las cuotas que tienes que pagar dentro de un año y todas las que excedan ese año. ¿Ya? Listo. Cuando tú pagas, tú vas a ir disminuyendo el pasivo corriente. ¿Por qué monto? Por el monto del capital. Pero tú pagas un monto del capital y un monto también que tiene que ver con los intereses. Entonces, ¿cuánto es capital? ¿Cuánto es interés? Para eso hay una tabla de amortización. ¿Cuánto es capital? ¿Cuánto es interés? Y eso contra el banco. ¿Te cayó la profe? No, estoy acá. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Chiquillos. Chiquillos. ¿Me escuchan? Ya, me caí. Ahora sí volví. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Ya. Sí. ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando. Estaba aquí. Ya. Entonces, avancemos. ¿Cómo mido? ¿Cuál es la medición que me dice la norma, la NIC 40, de estas propiedades de inversión? Dice que es al costo. Las propiedades de inversión de las que es dueño se medirán inicialmente al costo. Los costos asociados a la transacción se incluyen en la medición inicial. Y este costo comprende el precio de compra y cualquier desembolso directamente atribuible. Por ejemplo, los honorarios profesionales por servicios legales, los impuestos por traspaso a las propiedades y otros costos asociados también a la transacción. Entonces, la medición inicial siempre va a ser al costo. Pero hay algunas cosas que no son parte del costo. ¿Como cuáles? Como los costos de puesta en marcha, como las pérdidas de operaciones incurridas antes de que la propiedad de inversión logre el nivel planeado de ocupación, o cualquier cantidad normal de desperdicio. Esto está definido en el párrafo 23 de la norma. Entonces me dice que siempre yo lo voy a llevar al costo, mi reconocimiento inicial, pero me dice también qué no va a ser, qué no lo puedo considerar como parte de este costo de la propiedad de inversión. Entonces, la medición inicial de esta propiedad de inversión es igual que la que hacemos en la NIC 16. Fíjense, con el modelo del costo, nosotros vamos a tener nuestro costo de la propiedad de inversión, vamos a rebajar nuestra depreciación acumulada, nuestras pérdidas por deterioro, y así vamos a llegar a nuestro valor libre de la propiedad de inversión. Mismo modelo del costo que aplicamos en la NIC 16. Ahí no varía.
¿Dónde tenemos la variación? En la medición posterior. ¿Por qué? Porque en esta medición posterior se puede optar por continuar con el modelo del costo o podemos usar el modelo del valor razonable. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué dice aquí? Que esta política se aplicará a todas las propiedades de inversión. O sea, yo no podría decir, ah, esta las llevo al modelo del costo y esta otra las llevo al modelo del valor razonable. No. Si opto por una, todas las propiedades de inversión se van a llevar bajo ese mismo modelo. ¿Y cuál es el modelo del valor razonable? El valor razonable, dice la norma, de las propiedades de inversión reflejará las condiciones del mercado al final del periodo sobre el que se informa. La mejor evidencia del valor razonable son los precios corrientes en mercados activos para propiedades similares en la misma localidad y en condiciones y sujetos a arrendamientos o acuerdos comerciales. Entonces, si yo opto por esta medición posterior, por el método del valor razonable, yo tengo que buscar un precio del mercado de una propiedad que sea similar, que esté en la misma localidad y en las mismas condiciones y sujeta a arrendamiento o acuerdos comerciales. O sea, Profesora, ¿eso lo hace un tasador, un experto? Claro, eso por lo general uno se asesora y busca un tercero para que Como para ver el deterioro, ¿cierto? Para que determine y te diga, mira, el valor razonable de una propiedad similar a la que tú tienes, pero en la misma localidad, además tenés que encontrar algo que sea en la misma localidad, es tanto. Entonces, hay un tasador, hay un tercero que es el que te dice y te dice cuál es el valor razonable. Ahora, ¿es complejo encontrar? Es complejo. Por eso que la mayoría optan por el modelo del costo, más que el modelo del valor razonable. Por esto, porque tiene que ser similar. Entonces tú tienes un lugar que son 3 pisos, que tiene, no sé, tanto estacionamiento, condiciones específicas, tienes que buscar en la misma localidad algo parecido. En algunos sectores es más complejo que otros, ¿verdad? Pero ese sería el método del valor razonable, cuando yo opto por este método o por el método del costo. ¿Qué pasa con el deterioro? Porque esta norma también se relaciona con la NIC 36 de deterioro. El deterioro dice, esta norma, NIC 36, no es aplicable a los activos financieros que se encuentran en el alcance de la NIF 9. Ya, eso no nos interesa. Pero tampoco dice, no es aplicable a las propiedades de inversión que se midan según su valor razonable dentro del alcance de la NIC 40. O sea, si nosotros vamos a aplicar el modelo del valor razonable, nosotros no vamos a aplicar deterioro, no vamos a aplicar la NIC 36 a esta propiedad de inversión, siempre y cuando usemos el modelo del valor razonable. Si usamos el modelo del costo, sí vamos a tener deterioro, pero si usamos el modelo del valor razonable, no vamos a aplicar deterioro. Ah, profesora, ahí es porque ya no es necesario determinar un deterioro, ¿no? Porque siempre va a estar actualizado el precio de la inversión, ¿no? Exactamente, claro, porque tú vas a tener el valor razonable. Pero esto solamente se da en esta, porque en la otra sí teníamos que depreciarlo. Exacto, solamente Claro. en la NIC 40. Por eso es que dice, no es aplicable a las propiedades de inversión que se midan según valor razonable dentro del alcance de la NIC 40. Solamente a estas. Ya. Entonces, sigamos. A ver. Aceptar. Ya. Hasta ahí es propiedad de inversión. Vamos a ver al tiro el ejercicio para que vamos entendiéndolo de mejor manera y después avanzamos con la NIF 5. ¿Les parece? Miren, yo les preparé esta guía que tiene 2 ejercicios de la NIF 5 y tiene 3 ejercicios de la NIF 40. Entonces, veamos el primer caso de NIF 40. Y yo les voy a dar unos minutitos y ustedes me dicen. El caso 1 dice, la sociedad A
compre un edificio ubicado en el barrio El Golf de Las Condes para instalar su casa matriz. Quiere aprovechar esa ubicación para valorizar el capital, dado que es una muy buena ubicación y la compañía asegura que el valor de la propiedad va a aumentar en el tiempo. ¿Cómo tiene que clasificar esta propiedad? ¿Como una propiedad planta y equipo o como una propiedad de inversión? Yo iría por la A. Planta y equipo. ¿Ya? Les doy unos minutitos. La A, profe, como propiedad, planta y equipo. ¿Ya? ¿Alguien más dice como propiedad planta de equipo? Yo. ¿O alguien? La A. ¿Ya? ¿Alguien cree que es propiedad de inversión? Ah, pero es que engañosa la pregunta porque dice que quiere instalar su igual casa matriz en porque ella, pero no que todavía la ha instalado. Entonces, en un principio sería propiedad de inversión y cuando empieza a funcionar como casa matriz sería propiedad planta y equipo. ¿Se escuchó? Ya, sí, se Mira, escuchó. esta es mi opinión. Ay, No o sé si me sea, ahí expresé muy como bien. lo engañoso es que dice que va a aumentar con el tiempo la propiedad. Bajo mi criterio, yo lo asocio con la A porque tiene la intencionalidad de que ahí se ubique inicialmente la casa matriz, ya que después quiera utilizarla como una propiedad de inversiones, algo para el futuro. Pero por ahora, la intención inicial Ah, claro. es dejarlo como casa matriz. Por lo menos yo lo vi de esa forma. Sí, exactamente. La Tal cual. de aprovechar la educación por el tema del valor, o sea, las plantas de equipos también se pueden revaluar, así que no me interesaría ese tema. Claro. Entonces, está bien lo que ustedes dicen. Efectivamente, en este caso, es una propiedad, planta y equipo. Entonces, aquí vamos a aplicar la, la NIC 16. ¿Por qué? Porque dice, va a instalar su casa matriz. Entonces, va a ser un uso. El uso comercial, el uso administrativo, el uso productivo. Por lo tanto, es una NIC 16. Es una propiedad, planta y equipo. Aquí, como decían, lo engañoso, o lo que es un poco, puede confundir, es esta parte donde dice que quiere aprovechar la ubicación para valorizar el capital, dado que es una muy buena ubicación, bla, 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 ya. Pero aquí lo importante es esta parte. Aquí está el tema. Que va a instalar su casa matriz. Listo. Entonces, ahí claramente estamos hablando de una PPE. ¿Qué pasa con el caso segundo? Dice, la empresa B ha comprado un edificio de 4 pisos por un total de 1.600.000. Ocupa el primer piso y arrienda los otros 3. ¿Cómo se tiene que clasificar el edificio en el estado de situación financiera? Se debe separar. Ya, se debe separar. ¿Cómo? El 1.600.000 se divide en los 4 pisos, Ya, serían 4 millones cada piso, y como el primer piso se ocupa para, bueno, para como propiedad, planta y equipo, y los 3 pisos para propiedad de inversión. ya. Entonces tendríamos, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con lo que dice la compañera? sí, yo apaño. Exacto, porque es lo que vimos, la situación especial. Acuérdense que lo primero es lograr separar. Entonces, si yo logro separar, y aquí me están diciendo, son 4 pisos, uno solamente lo estoy ocupando como propiedad, planta y equipo, los otros 3 los voy a arrendar. Entonces, si son 1.600.000 dividido de 4, ¿no es cierto? Son 400.000. Entonces tengo 400.000 que voy a reconocer como propiedad, planta y equipo, y los otros 3/4 partes, ¿no es cierto? 3 por 4, 12, el otro 1.200.000 los voy a reconocer como una propiedad de inversión. Así son ejercicios cortitos, tipo prueba. Por eso les traje este tipo de ejercicio. Veamos el tercer caso. Ahí quedamos claros, ¿no es cierto? ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, profe. Veamos ahora este caso, en donde vamos a aplicar los dos modelos, ¿ya? El modelo de costo y el modelo del valor razonable. Dice, la empresa C ha comprado el 1 de enero del año 2009 una propiedad de inversión que tiene una vida útil de 20 años. El costo es 1.200.000. A diciembre del 2009, un tasador independiente valoriza la propiedad en 1.300.000. Veamos de acuerdo a distintos modelos. Primero el modelo del costo. La propiedad al 31 de diciembre, ¿por qué valor se va a contabilizar? ¿O va a aparecer en la contabilidad? Si estamos usando el modelo del costo, va a ser 1.140.000. ¿Por qué? Porque acuérdense que el modelo del costo es igual al modelo del costo de la NIC 16. Por lo tanto, yo voy a tener el costo, que es el 1.200.000, ¿no es cierto? Donde la adquiero, 1.200.000. Voy a tener la depreciación. El 1.200.000, como es una depreciación lineal, lo divido de 20 años. ¿Cuánto me da? Depreciación anual, 60.000. Pues. 6 por 2, 12. 60.000. Dividan 1.200.000 dividido de 20, ¿les da 60.000? Sí, profe. Listo. ¿Y cuál va a ser mi valor libro? El costo menos la depreciación. Si hubiese un deterioro, menos deterioro. En este caso solamente tenemos costo de depreciación. Entonces, el activo efectivamente es 1.140.000. Y en las revelaciones, dice, cuando estamos usando el modelo del costo, se tiene que mencionar el valor razonable de la propiedad de 1.300.000. Es decir, en la nota, ¿no es cierto?, va a aparecer de todas maneras esto como un dato, como esta información, porque tenemos esta información del tasador. Pero yo estoy usando el modelo del costo. Por lo tanto, propiedades de inversión me va a aparecer a mí 1.140.000. Cuando vaya a ver la nota, voy a encontrar que está la depreciación de 60.000 y además voy a tener la información de que el valor razonable de esta propiedad es de 1.300.000. ¿Se entiende esa parte? Profe, o sea que esta persona no cambió su método. No, De... está usando el ya. modelo del costo, exactamente. Ya. Veamos ahora si cambia al modelo del valor razonable. Y dice, la propiedad está contabilizada en los libros, aquí. Si usara ahora el modelo del valor razonable. ¿Cuál era el costo? 1.200.000, y en eso está la contabilidad, ¿no es cierto? Porque la compró en 1.200.000. Y tenemos que hay un aumento de 100.000 pesos, que es contabilizado como un ingreso en el resultado. ¿Por qué? Porque el valor del tasador, el valor razonable, es de 1.300.000. Entonces, como va a usar este método del valor razonable, la tiene que dejar expresada esta propiedad de inversión al valor razonable. Y ese valor es 1.300.000. Y yo la tengo en 1.200.000. Entonces tengo 1.200.000 el costo, el bien tasado está en 1.300.000. Tengo una diferencia de 100.000. ¿Qué es lo que hago? Aumento mi propiedad de inversión por 100.000. ¿Contra qué? Contra una cuenta de resultado. Se reconoce el mayor valor obtenido por la tasación. Tan simple como eso. Aumento solamente mi propiedad de inversión y me la llevo con una cuenta de ingreso, de resultado. Eso es cuando llevo o uso el modelo del valor razonable. ¿Se entiende? Profe. Sí, profe. Acá no es como en la NIC 16 que lo llevábamos a una reserva. Sí. No, exacto. No, aquí directamente a la propiedad de inversión. Aquí no estamos hablando ni de superávit ni de pérdida. No, no es la cuenta de reserva, como lo revisamos en la NIC 16. Profe, ¿y por qué no lleva depreciación en este caso o es solo por el ejemplo? No, porque acuérdate que lo vimos en la norma. Cuando se utiliza el método del valor razonable, no hay depreciación, no hay deterioro. Ah, ya. No hay. Solamente en el modelo O sea, en del el costo, sí. Exacto. Por eso, el modelo del costo es igual que el de la NIC 16. Pero si voy a optar por este otro modelo, ¿no es cierto? Primero voy a tener que incurrir en los gastos de un tasador.
para que me vaya diciendo, ¿no es cierto?, cuál es el valor razonable. O sea, el valor, claro, el valor razonable cada cierto tiempo. Y voy a tener que ir, además, haciendo estos ajustes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Solamente voy a aumentar el valor de la propiedad de inversión para llevarla, ¿no es cierto?, a su valor de mercado. Y eso me va a impactar, ¿dónde? En el resultado. Por eso les digo que la mayoría de las Profesora, empresas optan por el modelo del costo, ¿sí? ¿y arriba la contabilización cómo queda? Aquí tienes que contabilizar el costo, primero, en la propiedad de inversión, a caja. Después tienes que hacer la depreciación a depreciación acumulada. Son 2 asientos. Igual que la NIC 16. No cambia. Ah, ya. ¿Ya? Listo. Sigamos con la NIF 5. Voy a volver a compartir. Ahí se ve. Sí. Ya. Vamos ahora a ver la NIF 5. Dice, la NIF 5 son activos no corrientes, es decir, PPE, ¿no es cierto?, mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Un activo no corriente, dice, suele ser utilizado en el desarrollo de las actividades de una empresa por largo tiempo. No obstante, bajo ciertas circunstancias o en determinados momentos de la vida útil del activo no corriente, podrían acontecer situaciones tales como que la administración decida disponer de ellos a través de una venta en un corto plazo o que el activo esté sin uso. Ahí estamos hablando de una operación discontinuada. De esta forma, dice, el activo no corriente puede ser clasificado al activo corriente cuando se espera razonablemente que se concrete su venta dentro de un año, desde la fecha de elaboración de los estados financieros. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta norma? Que por lo general, ¿no es cierto?, un activo no corriente es el activo que yo voy a ocupar en un largo plazo, que voy a ocupar en el desarrollo de mis actividades, pero en largo plazo. Pero pueden pasar dos situaciones, que yo decida venderlo, ¿no es cierto?, en un corto plazo, o que el activo quede ahí sin uso, y eso va a ser una operación discontinuada. Pero si yo este activo, ¿no es cierto?, que era un activo no corriente, voy a venderlo, ¿no es cierto?, en un periodo corto, y ahí me habla de un año, yo va a pasar ese activo no corriente a ser un activo corriente. Y me lo voy a llevar desde una propiedad, planta y equipo, a un activo mantenido para la venta. Y tengo que hacer ese cambio, porque cambia, como dice aquí, la NIF 5 viene a indicar el tratamiento contable en los casos antes mencionados, cuando un activo no corriente cambia su condición normal. Claro, porque el activo no corriente es para el largo plazo, es para hacer uso de ese bien. Pero si la administración decide, lo voy a vender, y resulta que en ese proceso es menor a un año, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Parar la depreciación y hacer el cambio de este activo no corriente y me lo llevo a un activo corriente. ¿Y cómo se va a llamar ese activo corriente? Maquinaria, instalación, lo que sea, activo mantenido para la venta. Voy a Profesora, disminuir el activo no corriente y me lo llevo a un activo corriente. ¿Sí? ahí dice que desde la fecha de elaboración de los estados financieros, pero ¿habla así como del comienzo de una empresa o pueden haber pasado 5 años? No, aquí en cualquier momento, en cualquier momento. Ya. Claro, porque por lo general tú ya tienes el activo no corriente, tú estás usando la propia planta y equipo y la estás depreciando y la estás deteriorando, ¿no es cierto? Vas reconociendo el deterioro, no vas deteriorando, vas reconociendo el deterioro. La tienes ahí, pero llega un momento en que esa condición que era normal de la APP, ¿no es cierto?, que es el uso, la explotación para el tema administrativo, comercial, productivo, deja de serlo. Y tú decides venderla. Cambia la condición normal de la PPE, porque la PPE es para usarla por sécula seculorum, ¿no es cierto? Y cambia esa condición y tú dices, la voy a vender. Pero esa venta es en un corto plazo, y ese corto plazo es un año. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que cambiar la condición.
del activo. Ya deja de ser una PPE y vas a reconocer inmediatamente un activo mantenido para la venta. Eso es lo que nos dice esta NIF 5. Profesora, ¿y ahí cómo lo hacemos para sacarlo de las cuentas de la depreciación acumulada? Sí, pero es que todo está en el balance. Tú tienes la cuenta de depreciación acumulada y tienes la cuenta de deterioro acumulada de la NIF 16. Tú tienes esos datos, eso están en el balance. ¿Sí o no? Están, pues. ¿De dónde vas a sacar la cuenta? ¿Pero eso se le tiene que eliminar al cambiarse a activo? Claro que sí. Vamos a hacer, mira, los dos ejercicios que yo traigo, en ambos hay depreciación acumulada y hay deterioro, y yo les voy a mostrar cómo se hace el cambio. ¿Ya? Revisemos primero la materia, que son 2 láminas. Esta, que una más y listo. Ahora, en el párrafo 1, letra A, para los que quieran buscar, ¿no es cierto? Y leer, dice, los activos no corrientes que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta, serán valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta. Y se debe cesar la depreciación de dichos activos. Entonces, ¿cómo hago la medición o el reconocimiento? Lo hago entre el menor valor, comparando el valor libro y el valor razonable menos los costos de venta. Al menor valor tienen que quedar contabilizados. Después el párrafo 6 dice, una entidad clasificará un activo no corriente como mantenido para la venta si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta en lugar de por uso descontinuado o por uso continuado. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a considerarlo, voy a clasificarlo como un activo mantenido para la venta. Y el párrafo 25 dice, la entidad no depreciará el activo no corriente mientras esté clasificado como mantenido para la venta o mientras forme parte de un grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta. Entonces yo lo clasifico como mantenido para la venta y no sigo depreciándolo. Paro, ceso la depreciación como dice acá arriba. ¿Y cómo lo voy a valorizar? Al menor valor entre el valor libre y su valor razonable. ¿Entienden? ¿Sí, Ámbar? Dime. Profesor, yo podría en una empresa tener una PPE y después yo digo, ya, no la voy a usar más en un tiempo, entonces la pongo para venta y después cuando la use de nuevo, para evitar el tema de la apreciación, volver a ponerla como PPE. No, pues si tú la vendes, dejas la propia, o sea, se va, pues ya no te pertenece. No, es que no la vendo, solo cambio como la cambio en la contabilidad para dejar de depreciarla. Ya, tú la vas a Sencilla, reconocer como una operación descontinuada. claro, ¿Sí? y después la cambio de nuevo a PPE, más que nada para evitar el tema de la apreciación. Ya, bueno, ahí tendríamos que ver cuál es el objetivo de no depreciarla, ¿no es cierto? Tendríamos que ver cuál es el objetivo de no depreciarla, porque en el fondo está reconociendo un gasto, disminuye la utilidad, no sabría decirte cuál es el objeto de no depreciar el bien, pero sí, que efectivamente tú tienes, tal como dice acá, que el activo esté sin uso, porque son los dos casos, ¿no es cierto? Sí. Que la administración decida disponer de ello, venderlo, o que el activo esté sin uso, operación discontinuada. En cualquiera de esos dos casos, tú podrías hacer el cambio a un activo mantenido para la venta. Y cesar de hacer la depreciación. Y después cuando lo vuelvo a usar, lo activo como PPE. Claro, podrías nuevamente hacer el reverso, ¿no es cierto?, de el mantenido para la venta versus la PPE instalación o lo que sea. Ah, ya. Muchas gracias. Profesora, eso de el cese de la depreciación puede pasar como, por ejemplo, ahora que muchas empresas han cerrado, ¿cierto? Ya, sí, pero Porque se que... dejan de usar. Ya, pero que aquí depende.
Porque, por ejemplo, hay muchas empresas que han dejado de funcionar, pero no son ellos los dueños del activo, ¿ya? Lo arriendan. Entonces ahí aplicamos otra norma. Ahí el que afecta es al dueño. Si es dueño, si es propietario del activo, ¿verdad? Y lo tenía como una PP, como una propiedad, planta y equipo, y tiene una operación discontinuada, ¿verdad? No lo está usando, efectivamente podría hacer el cambio y dejarlo pensando, ¿no es cierto?, como un equipo que va a vender o hacer el reconocimiento porque no se está usando. Y llevarlo a una instalación mantenida para la venta. Pero es porque es el dueño, ¿verdad? Pues lo tenía en su contabilidad como una APP. ¿Sí? ¿Bárbara? Es que, profesora, por ejemplo, ese ejemplo que le di de una peluquería que arrendaba un establecimiento, ellos igual lo consideran como un activo, Como un bien de ¿cierto? uso, pero como un bien de uso. Eso es aplicación de la NIF 16. No, no la mezcles con esto. O sea, ahí no hay depreciación, En el bien de uso, claro, no o hay, sí. no hay depreciación. Ahí tú solamente reconoces el bien de uso y reconoces el pasivo. Ah, ok. Es que cambia, acuérdate, cambia la condición antes de haber reconocido solamente un gasto de arriendo a tener el derecho ahora de reconocer un activo y aumentar tu patrimonio. Ese es el cambio que introduce esta NIF 16. Pero no te confundas con la NIF 16. Concéntrate en la 40 y en la NIF 5. Yo la NIF 16 se las dije, se las expliqué un poquito para que cuando ustedes lean, sepan más o menos de qué está hablando cuando habla de bien de uso o del pasivo. Pero no se compliquen con esa porque la van a analizar más adelante. Aquí, chiquillos, y esto es una copia, ¿no es cierto? Esto está hecho por la profesora Berta Silva, pero la verdad es que se basa en esto, una doctrina sobre las IFRS, segunda edición, de Verónica Ruiz. Está en la página 173. Y lo encontré súper bueno como resumen. Tanto como les puse el primer ejemplo, ¿no es cierto? Donde estaba el edificio y el terreno y que podía tener diferentes usos y por lo tanto diferentes aplicaciones de normas. Y esta también es un resumen súper entretenido. Fíjense, dice, yo tengo una propiedad. Entonces, hago una primera pregunta. Y dice, ¿esta propiedad está para la venta en el curso normal de las operaciones? Si la respuesta es sí, entonces yo tengo que hacer el reconocimiento y medición y revelación según la NIC 2. Y ahí, ¿cómo lo voy a medir? Al menor valor entre el costo o el valor neto de realización. Pero ¿qué pasa si esta propiedad no está para la venta en el curso normal de las operaciones? Hago una segunda pregunta y digo, ¿está ocupada por el propietario? Si la respuesta es sí, está ocupada por el propietario, entonces ¿yo qué digo? Estoy hablando de una PPE. ¿Y qué voy a aplicar? NIC 16. ¿Y cómo voy a aplicar la NIC 16? Bueno, voy a hacer el reconocimiento a través del modelo del costo o el modelo de la revaluación, ¿verdad? Que es lo que vivo. Pero si no está ocupada por el propietario, no está ocupada por el propietario, pregunto, ¿está en construcción o en desarrollo con vistas a su venta? Si la respuesta es sí, sí, entonces también va a ser una existencia. Acuérdense, primero preguntamos, ¿estaba para la venta en el curso normal? No. ¿Está ocupada por su propietario? No. ¿Está en construcción o desarrollo con vista a ser vendida? Sí. Entonces estamos hablando de una existencia. Si la respuesta es no, entonces vuelvo a preguntar, ¿está mantenida para su venta? Si la respuesta es que no está mantenida para la venta, entonces estoy hablando de una propiedad de inversión, una propiedad que estoy construyendo, ¿no es cierto?, que no está siendo usada por el propietario, por el dueño, pero que no está tampoco mantenida para la venta. Entonces, si no la estoy ocupando, no está mantenida para la venta, entonces quiere decir que la voy a arrendar.
o, ¿no es cierto?, la voy a tener ahí para que aumente la plusvalía. Y eso quiere decir que es una NIF 40. Si la respuesta es que sí está mantenida para la venta, entonces estoy hablando de un activo no corriente mantenido para la venta, aplico la NIF 5, y aquí, ¿cómo voy a hacer el reconocimiento? Al menor valor, entre el valor libro y el valor razonable menos los costos de venta. Y si era la NIF 40, ¿cómo hago el reconocimiento? Utilizando el modelo del costo o el modelo del valor razonable. Y si era la NIF 5, al menor entre el valor libro y el valor razonable menos los costos de venta. ¿Se fijan que este esquema es súper buen resumen para ir viendo cómo se relaciona las diferentes, una misma propiedad se puede relacionar, tal como lo vimos al principio, con la NIF 2, con la NIF 40, con la NIF 5 o con la NIF 16. Una misma propiedad, pero hay que hacer estas preguntas, hay que hacer este análisis. ¿Qué les parece este resumen? Es claro, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Está buenísimo este. Ya. Profe, Dígame. entonces no sería conveniente que una empresa tuviera múltiples, así por ejemplo, porque tendrá una propiedad de inversión, quizás también arriende una propiedad propiedad de grande equipo, también arriende, o sea, propiedad de inversión, y también venda propiedades, sería la 2 existencias, o sea, es como muy enredado. Pero eso pasa. Así es de enredado Sí. la contabilidad. Así, tal cual. No. O sea, porque sus instalaciones tiene que tenerla. Por lo tanto, eso siempre va a tener la PPI. Esa la van a ver siempre. Y después vamos a ver qué es lo que vende. O sea, si estáis trabajando en una inmobiliaria, imagínate ir a hacer la auditoría a la inmobiliaria. Estáis trabajando en la inmobiliaria. Tenéis que saber que hay una parte que son sus oficinas y que no va a ir a otro lugar. O sea, es algo que ellos mismos construyeron, pero las usan. Por lo tanto, eso sí o sí va a ser una PPE. Después vas a tener, como tú dices, las propiedades que venden, que son parte de su existencia. ¿Qué pasa con las que no venden? ¿Qué pasa con las que si a lo mejor está abusando y después decide, no, ¿sabéis qué? Mejor nos vamos a ir a otro lado y esta la vamos a vender. Deja de ser PPE y pasa a ser mantenido para la venta. Entonces, claro que se puede hacer todo muy, muy complejo, pero hay que entender, ¿no es cierto?, cuál es el fin. Y ahí vamos a ir viendo qué norma es la que se aplica. Yeah. Veamos este caso. Yo les voy a subir la guía, pero también lo pegué acá, ¿ya? Entonces lo vemos desde acá más rapidito. Esto es NIF 5, no se vayan a confundir. Entonces la primera situación dice así: la empresa Tora S.A. posee una máquina que al 31 de diciembre del 2015 presenta la siguiente situación. Tiene un saldo en la cuenta maquinaria al costo histórico de 80 millones. Tiene una depreciación acumulada de 20 millones y tiene un deterioro de la máquina de 150 millones. La empresa acuerda destinar la máquina a la venta en un plan que considera su realización en los próximos 6 meses. Tiene la autorización de la administración. El valor razonable, menos los costos de venta, son de 54 millones al 31 de diciembre, la misma fecha. Para realizar los estados financieros trimestrales, el 30 de marzo del 2016, el valor razonable menos los costos de venta de la maquinaria es de 59 millones. O sea, aumenta. Tenemos un aumento, ¿no es cierto?, del valor razonable de 54 a 59. Entonces, ¿qué tenemos? Los datos primero. Tenemos un costo histórico, que es 80 millones. Tenemos la depreciación acumulada, que son los 20 millones. Y tenemos el deterioro, que son los 150 mil. Por lo tanto, si nosotros vamos a revisar el valor libro de esta maquinaria, tenemos 59.850.000. Ese es el valor por el cual aparece en la contabilidad al 31 de diciembre esta máquina. 59.850.000. Pero como va a ser, aquí dice, la empresa acuerda destinar la maquinaria a la venta en un plan que considera que se va a realizar en los próximos 6 meses, yo tengo que hacer el cambio. O sea, va a dejar de ser una PPE
y va a pasar a ser una maquinaria, en este caso, mantenida para la venta. Pero ¿cómo hago el cambio? Dice que lo tengo que hacer, ¿no es cierto?, al menor valor entre el valor libro y el valor realizable. Y me lo están dando. ¿Cuál es el valor realizable? Me dicen que es 54 millones. El valor razonable, o realizable, el valor razonable, menos los costos de venta es de 54. Comparo mi valor libro, 59.850, con estos 54. Y aquí está. Los activos no corrientes que cumplen los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta serán valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta. ¿Cuál es menor acá? Los 54. Por lo tanto, a ese valor voy a tener que dejarlo en la contabilidad. Ya, pero ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Tal como preguntaba delante Bárbara. Tengo la depreciación y tengo el deterioro. Lo primero que hago es saldar esas dos cuentas contra la maquinaria. Porque si yo voy a ver un auxiliar de la maquinaria, yo tengo aquí la maquinaria por 80. Y en otra cuenta tengo depreciación acumulada con saldo acreedor por 20 millones. Y en otra mayor tengo deterioro acumulado, también con saldo acreedor por 150. Pero resulta que lo que tengo que hacer ahora es netear estos dos valores contra la maquinaria. Entonces voy a colocar la depreciación acumulada, el deterioro acumulado, ambos con saldo, con anotación al debe, para poder netearlos, y me los llevo contra la maquinaria. ¿Por cuánto? 20.150.000, que es la suma de ambos. Entonces, si yo voy a ver este mayor de la maquinaria, tengo los 80 que era el costo histórico, tengo este valor que estoy rebajando. ¿En cuánto me queda la maquinaria? En 59.850.000, que es el valor que tengo aquí, el valor libro. Listo, ya tengo ese valor de los 59.850. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Una vez que ya neteé la depreciación y el deterioro, es reconocer esta maquinaria como una maquinaria disponible para la venta o mantenida para la venta. ¿Por qué valor la voy a reconocer? Por el menor valor entre el valor libro y el valor razonable. ¿Cuál es el menor? 54. Entonces, maquinaria disponible para la venta, 54. ¿Por cuánto tengo que rebajar la maquinaria? Por su valor libro. Son 59.850. De manera que yo pueda hacer la anotación y esta maquinaria, ¿no es cierto?, ahora tiene saldo cero, como PP ya no existe. Pero esta diferencia que se genera entre el valor libre y el valor razonable, estos 5.850.000, bueno, estos 5.850.000 son una pérdida por maquinaria disponible para la venta. 5.850.000. ¿Por qué? Porque este valor libro estaba deteriorado respecto de este valor razonable. ¿Se fijan? Este era el valor de venta, pero yo tengo la contabilidad, tenía contabilizado este monto. Entonces ahora cuando hago este cambio, y antes era una APP, no me había dado cuenta, pero ahora como voy a disponerlo para la venta y tengo que ir a revisar su valor razonable, su precio de venta, me doy cuenta que efectivamente estaba deteriorado. Y este deterioro lo reconozco aquí, una pérdida por maquinaria dispuesta para la venta. Y ahí quedan los dos asientos. Esto es lo que tengo que hacer al 31 de diciembre, donde dice el cambio de la APP a la maquinaria dispuesta para la venta. ¿Se entiende esta parte? Sí. Ya. ¿Qué pasa al primer trimestre del año siguiente, cuando vamos a hacer los primeros estados financieros? Tengo el valor que tenía el 31 de diciembre, que es el mismo que tengo al 31, aquí es el 31 de febrero. Entonces, al 28 de febrero son 54 millones, ¿no es cierto? Ese es el valor que nos quedó aquí, ¿verdad? Aquí está, 54 millones, ahí está. Pero resulta que ahora el valor razonable varió, aumentó de 54 a 59. O sea, me aumentó en 5 millones. Hay un aumento de valor de 5 millones.
Pero ¿qué pasa aquí? Yo tengo un tope, la NIC 36 de deterioro, me dice que existe un tope para poder reconocer este aumento del valor razonable. Y este tope va a estar dado por los deterioros que yo he considerado anteriormente. Entonces, cuando hicimos este traspaso, ¿no es cierto?, de la maquinaria que era la PPE a una maquinaria dispuesta para la venta, la maquinaria traía un deterioro de 150. Cuando yo hice el cambio, además reconocí otro deterioro, que es estos 5.850.000. En total esta maquinaria trae un deterioro acumulado de 6 millones. Entonces, 6 millones es el tope por el cual yo puedo reconocer esta variación en el valor razonable. ¿Cuánto es en este caso el aumento? 5 millones. O sea, puedo hacer el aumento de mi maquinaria disponible para la venta contra una ganancia por 5 millones, porque estos 5 es menor al monto, al tope que se establece en la NIC 36 respecto de los deterioros que ha experimentado. Entonces vengo y hago maquinaria disponible para la venta, 5 millones, a una ganancia, ajuste maquinaria disponible para la venta, 5 millones. Entonces aquí tendría que aumentar, ¿no es cierto?, esto al 31 de marzo, al 31 de marzo. Lo aumento, ¿no es cierto?, en 5 millones. Por lo tanto, ahora aquí, esto me va a quedar en los 59 millones, que es el valor razonable menos los costos de venta al 31 de marzo del 2016. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué el deterioro lo sigo ocupando si ¿cómo se llama? No sé cómo decirlo, a la maquinaria. Ya se Ya se dejó imputó. esa maquinaria. Ya se imputó. Sí, Sí. eso. Ya, porque es el tope que te dice, que te establece la NIC 36. Te dice, mira, tú puedes reconocer una ganancia, porque esto te pega, ¿no es cierto?, en el resultado, una ganancia máxima hasta el monto del deterioro. ¿Para qué? Para que no haya ningún efecto en el resultado. Tú tienes estos 150.000, pero asociada a la misma maquinaria, tú ya reconociste una pérdida de valor de esta maquinaria por 150. Y cuando tú hiciste el traspaso, tú lo rebajaste. Acuérdate que lo tenemos rebajado aquí. Lo tenemos rebajado. Yo reconocí en su momento una pérdida. Y me quedó después contra la cuenta deterioro acumulado. Pero la pérdida ya la reconocí antes. Entonces, ¿qué te dice la norma? Usted puede reversar, ¿no es cierto?, el tope máximo, ¿no es cierto?, que puede hacer para reconocer este aumento que va a tener en este valor razonable, máximo puede hacer la sumatoria de los deterioros que tenga. De los deterioros que traía la maquinaria, cuando usted hizo el cambio, ¿no es cierto?, esta maquinaria dispuesta para la venta, más el que se genere en el momento en donde usted está haciendo el cambio. Y en este caso son 150 más 5.850.000, 6 millones. Eso es lo que te dice la norma. Pero mira, fíjate al tiro, fíjate que el efecto, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Es que, como te establece este tope, te dice, máximo tú puedes colocar aquí una ganancia por este mismo valor. Entonces tú ya aquí tienes una pérdida, te va a afectar el resultado en 5.850.000. Antes ya habías reconocido 150 de pérdida y ahora estás reconociendo 5 millones. Si después tenemos un aumento nuevamente, ¿cuánto es lo que me queda de saldo? Solamente 1 millón. Entonces voy a poder hacer solamente después por 1 millón. ¿Para qué? Para que el efecto entre los deterioros y la ganancia sea cero y no te impacte a ti en tus utilidades, no te impacte en el resultado del ejercicio. ¿Me entiendes, Bárbara? Ámbar. O sea, vale, Ámbar, perdón. ¿Y si me disminuye el valor razonable? ¿Se aumentaría la pérdida? Lo que pasa es que es difícil que te disminuya el valor razonable. Es difícil que te disminuya el valor razonable. Estamos hablando de propiedades. Y cuando hacen las tasaciones, salvo el servicio de impuesto interno, pero cuando te hacen las tasaciones, todos aumentan porque las
Por eso la gente invierte en instalaciones, porque siempre van aumentando la plusvalía del terreno del edificio. Es muy raro que disminuyan. La gente hace inversiones por eso, te dicen, compra un terreno o compra una, porque siempre va a aumentar su valor. Ya, pero por ese motivo disminuye el valor. Es que no nos pongamos en situaciones que no van a hacer, porque no lo vas a ver, ambas. No vas a ver en el caso de una disminución de un valor de un terreno o de un valor de una instalación completa. Porque siempre aumentan. Entonces, es algo muy extraño que no va a suceder. ¿Por qué Ya, todo el mundo entonces, quiere invertir en propiedades? Porque siempre van aumentando de valor, siempre. No pierdes plata con la propiedad. sí, pero hay ocasiones en que sí disminuye. Por eso yo preguntaba. No hay ocasiones en que disminuya el valor. La verdad es que yo no he visto ninguna ocasión en que disminuya el valor de una propiedad. Yo escuché algo parecido igual, profe. ¿Ya? Fue casi a los inicios de la pandemia. Pero Pero eso En los sería en el valores, caso de pero lo que que una propiedad se disminuyó, destruya. eso pasó cuando fue principios de pandemia, pero es por los arriendos, no de la propiedad, no del activo subyacente. Son los arriendos los que disminuyeron. Pero yo estoy hablando del bien, de la maquinaria, o en este caso del terreno, de la instalación. Eso es difícil que disminuya. Se puede disminuir, por ejemplo, cuando se pone una antena una antena eléctrica o algo así. O por ejemplo, algo que sea muy ruidoso también disminuye la valoración de la propiedad. Claro, en términos, en teoría sí, en teoría. Ya, En la práctica la verdad es que no disminuye mucho. No. Te ya. digo porque, por ejemplo, en una casa que yo tengo en un condominio pusieron una antena, pero al lado le pusieron un supermercado y al otro lado unos nuevos edificios, qué sé yo, y ya, aumentó igual la plusvalía. Es difícil Claro. que disminuya. Ya, Entonces pero solamente aumenta hasta cierto punto, hasta un tope. hasta el tope. ¿Como para Miren, recuperar esa pérdida? es que claro, pues, ese es el Ah, ya. efecto, es hacer cero, no tener efecto en resultado. Pero Ya. veamos este caso que es similar al que vimos recién. Miren, aquí dice, el 30 de abril del año 2016, la empresa ELTA clasifica una máquina como mantenida para la venta, cumpliendo todos los criterios de la NIF 5. Antes de su reclasificación, la entidad aplica NIF 16 y NIF 36, obteniendo los siguientes saldos. Entonces tiene el activo fijo bruto 220, la depreciación 84, el deterioro 21 y le da un valor neto de 115. El valor razonable menos los costos necesarios para llevar a cabo la venta de la maquinaria es de 95.000. Al 30 de junio, porque esto está en abril, al 30 de junio, fecha de presentación de los estados financieros, se mide nuevamente la maquinaria su valor razonable menos los costos necesarios para llevar a cabo la venta, y ahora sube a 140.000. Realice los registros para abril y para junio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Yo aquí traspasé los valores, ¿no es cierto? Ese es el valor neto. Esta depreciación de 84 venía aquí, ¿no es cierto? Venía en este mayor, en el saldo acreedor. Lo mismo con el deterioro acumulado. También venía con un saldo acreedor de 21. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, ya, tengo estos dos valores. Lo primero que tengo que hacer es netear estos dos valores contra el valor de la maquinaria. Entonces, tengo esta modalidad para hacerlo o esta que es la misma que les puse en el ejercicio en la situación 1. Aquí, la misma, para que ustedes después me digan, no, la profe está haciéndolo de otra manera ahora y nos complica. Miren, aquí está, lo mismo. Tomo el monto de la depreciación acumulada, tomo el monto del deterioro y los neteo contra la maquinaria. ¿Cuánto me suman esto? 105. Entonces aquí tenía el activo fijo por 220
neteo, rebajo estos 105, ¿y en cuánto me queda? En los 115, pues, en el valor contable. Hice lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Neteé los dos montos contra la maquinaria. Y ahora hago el cambio. Ahora reconozco la maquinaria mantenida para la venta y saldo el monto de la maquinaria. ¿Cuánto es lo que tenía en la maquinaria? 115. ¿Cuánto es lo que voy a reconocer como maquinaria mantenida para la venta? Bueno, la norma me dice, reconozca el menor valor entre el valor libre y el valor razonable. ¿Cuál es menor? El valor razonable, 95. Ese es menor, 95. Por lo tanto, tengo una diferencia entre el valor que yo tenía contabilizado y el valor que es para la venta. ¿Y qué pasa con esa diferencia? Es un deterioro, porque tenía sobreestimado mi valor en la contabilidad cuando era una PPE. Pero ahora que lo voy a vender, me doy cuenta que efectivamente este es el valor de mercado, 95.000. Entonces, reconozco esta pérdida por 20.000. Y ahí, ¿en cuánto me va a quedar entonces ahora la maquinaria? Aquí, hago la anotación en la maquinaria y me queda 0. ¿No es cierto? Porque lo neteé, 0. Y solamente me va a quedar en el mayor esta maquinaria mantenida para la venta. También lo puedo hacer de esta manera, que es lo mismo. Coloco la depreciación, ahí está, los 84, el deterioro, los 21, automáticamente reconozco la maquinaria mantenida para la venta y neteo por el total de la maquinaria, 220. Y en otro asiento voy a reconocer la pérdida contra la maquinaria mantenida para la venta. Entonces ahí voy a rebajar los 115 con los 20 y me va a quedar en el valor razonable que son los 95. De esta manera es lo mismo. Ustedes tienen que entender el concepto, tener claridad que lo primero que se hace es netear los saldos que tengo para que me quede el valor neteado de la maquinaria. Y después hago el traspaso de la maquinaria como PPE, porque esta era una maquinaria PPE, a la maquinaria mantenida para la venta. Y la diferencia se va a generar, ¿no es cierto? En este caso un deterioro, una pérdida de valor. De esa forma, es exactamente igual. ¿Qué pasa a junio? El valor razonable aumenta. Acuérdense que aquí tenemos un valor razonable de 95, pero a junio el valor razonable aumenta a 140. ¿Cuánto es lo que teníamos nosotros, nuestro valor libre? Nuestra maquinaria nos quedó aquí, pues, en 95. Pero ahora aumentó 140. ¿Cuánto es la diferencia? 45.000. Pero ¿puede aumentar y reconocer una ganancia por 45.000? No. ¿Por qué? Porque hay un tope. Hay un tope que me lo da la NIC 36 y me dice, usted puede reversar el deterioro y reconocer esta ganancia máximo por el valor que haya reconocido por deterioro de la NIC 36, que eran lo que traíamos acá, ¿no es cierto? Los 21 cuando era una PPE, y el deterioro que se generó cuando hicimos el traspaso de esta maquinaria PPE a la maquinaria mantenida para la venta. Entonces, ¿cuánto me suma eso? 41. Entonces, como usted ya reconoció un deterioro, una pérdida, afectó su resultado por 41, máximo puede reconocer también una ganancia por 41. Entonces, ¿por cuánto? Independiente que esto me dé 45, yo solamente voy a poder reconocer la ganancia por 41.000 pesos. ¿Se fijan? Entonces, aumento la maquinaria en 41 contra ganancia, reverso, deterioro, 41.000 pesos. Y así se hiciera el mayor, ¿no es cierto?, de mi cuenta maquinaria mantenida para la venta. A ver. Si hiciera el reverso de mi cuenta maquinaria mantenida para la venta, tendría por un lado, ¿no es cierto?, el monto de 95.000, y ahora tendría el monto que aumenté de los 41.000, y eso, ¿no es cierto?, me da un valor de 136.000.
Ese es el monto máximo, no el valor razonable de 140. ¿Por qué? Porque tengo 4.000 ahí de diferencia. ¿Por qué? Porque tengo este tope, ¿no es cierto? Este tope que me lo da los deterioros que yo ya he contabilizado anteriormente, tanto cuando era una PPE, como el que se generó cuando hice el traspaso y la aplicación de la NIF 5. Entonces, esta maquinaria, ven, ahora me queda en 236 y he reconocido solamente los 41.000 porque están dados por este tope del deterioro. ¿Ya? ¿Se entiende ahí, chiquillo? No entendí esa parte, profesora. ¿Cómo sacó ahí la diferencia? ¿Cuál? Porque primero hay una diferencia entre el valor libre y el valor razonable, ¿cierto? ¿Esto? Sí, porque arriba ¿Sí? tiene otra, la que está en amarillo arriba. Sí, esta es la primera. Esto pasa 15 y en abril. 95. Esto pasa en abril. Ya. Y en junio te dicen que aumentó el valor razonable. Fíjate, aumenta el valor Sí, razonable a pero ahí se 140. toma el deterioro del anterior, ¿o no? Claro, porque acuérdate lo que te explicaba en el Eran como ejercicio 20.000 anterior. pesos. Tú puedes aumentar, puedes reversar el deterioro, reconociendo contra la ganancia, solamente hasta los montos que has incurrido antes. Y traíamos aquí un deterioro de 21, cuando hicimos el traspaso de la PPE, ahí está. Y por otro lado, tenemos el deterioro de la maquinaria, que es este, que es cuando hicimos el cambio y la aplicación de la NIF 5, 20.000. Entonces tenemos esos 21. El deterioro y la pérdida. Claro, es que esta pérdida también es deterioro. También es un deterioro. Porque tú estás diciendo mi valor libro, cuando lo comparo con mi valor de mercado, está deteriorado. Entonces, en ambos casos hay un deterioro. Los dos son deterioro. Una es por la aplicación de la NIF 36 y la otra es cuando apliqué la NIF 5, que se llama pérdida de valor maquinaria, pero es un deterioro. Entonces, sumo estos dos valores y ese es el monto, el tope máximo que yo puedo reversar por deterioro. Pero ambos conceptos son deterioro. Velo. ¿Me entiendes ahora? Y ese deterioro se lo aumentó porque es el tope máximo que puede aumentarlo, ¿cierto? Porque como había subido el valor razonable. Ese es el tope máximo por el cual, claro, yo podría aumentar, reversar, porque cuando yo reconozco esta ganancia va a ir a reversar los montos que yo ya tengo considerado antes por pérdida. Una pérdida venía, ¿no es cierto? Y está asumida en el monto, en el costo de la maquinaria, que es los 21.000, que yo ya lo consideré en el año anterior como pérdida por deterioro a deterioro acumulado. Ahí yo lo rebajé contra mi resultado. Y en este periodo tengo esta otra pérdida, que me va a afectar también el resultado. Entonces, pero ambos están asociados a la misma maquinaria. Entonces, ¿cuánto es lo que yo puedo reversar? Monto máximo de los deterioros que ya he asumido por esta maquinaria. El que venía de antes, 21. Y el que determina ahora en este ejercicio, 20. O sea, en total, 41. Entonces yo reverso, por eso reconozco la ganancia. Por la ganancia me reversa la pérdida, ¿no es cierto? Máximo por la suma de los dos valores. Independiente de que aquí la diferencia sea mayor. Solamente voy a poder hacerlo hasta ese valor. Y así la maquinaria me va a quedar en esto, pues en 136, no en 140. ¿Se entendió ahora? Profe, Dígame. si en el periodo anterior hubiera una ganancia y aparte un deterioro, obviamente, ese como que se netaría. Siempre vas a buscar reversar el monto del deterioro. Tú tienes que sumar cuánto tenías de deterioro y cuánto es lo que ya has reversado con la ganancia. Yo te entiendo la pregunta. Tú me dices, tengo un deterioro, después tengo una ganancia. Y después nuevamente tengo una ganancia.
Ya, tienes que ver si ya está neteado el monto del deterioro. Eso es lo que tú te tienes que concentrar. Si se neteó Ya, o no. y si en el segundo periodo hay una ganancia, entonces yo no podría reconocer más ganancia si es que está neteado ese deterioro. Exacto, exacto. Ya. Exactamente, Gracias. porque esto lo que busca es solamente el neteo. Hoy que terminamos poquito, Ya. 17. Voy a detener la grabación para que